Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos hermanos? Hoy quiero compartirles un mensaje acerca del libro de Mormón. Espero que les guste mi canal, se suscriban, den a la campanita para recibir notificaciones y puedan compartirlo y dar algún me gusta. Como decía, hoy voy a hablar un poquito del libro de Mormón. Como ya he explicado otras veces, hay muchísimas pruebas que demuestran su veracidad histórica, de que es un libro histórico, y ya he explicado muchísimas pruebas que demuestran que todos los acontecimientos, los relatos y las circunstancias que se exponen en el libro de Mormón no las podía conocer nadie en 1830 cuando fue publicado, lo cual hace imposible que fuera una obra moderna, sino que es la traducción de un registro antiguo. Muchos me dicen ni los críticos dicen que no está aprobado completamente, y es verdad que no está todo comprobado, igual que la Biblia no está comprobada en su totalidad. Y los miembros de la Iglesia dicen que no hacen falta, que para qué, si leyéndolo con fe es suficiente, y es verdad. Es un libro espiritual y no necesitamos saber nada de arqueología ni de historia para conocerlo y para creer en él. Pero, como siempre hablamos de una fe racional, la fe tiene que estar basada en hechos reales. Si basamos nuestra fe, yo que sé, en El Señor de los Anillos o en El Mundo de Nunca Jamás de Peter Pan, pues nuestra fe será muy débil y será fácilmente derribada. Pero si nuestra fe está basada en hechos históricos, en pruebas indudables, indubitables, como decía Pablo, pues nuestra fe se fortalecerá tanto por el estudio como por la fe. Por lo tanto, quiero presentar este breve mensaje acerca de él. Como he dicho, he hablado ya bastantes pruebas, voy a hablar una por una de ellas, en este caso retomando el tema de mi primer artículo sobre el libro de Mormón, en la cual hablábamos del libro La relación de las cosas del Yucatán, que escribió el obispo Diego de Landa, en la cual nos contaba algunas de las tradiciones de los indios mayas que coincidían con los cristianos, con el bautismo y demás, y sobre todo la que decía que sus antepasados habían venido en barco desde el oriente y que eran parte de las tribus de Israel. Pues corroborando eso, hoy les presento una prueba arqueológica histórica muy interesante. No está completamente contrastada, pero todas las evidencias aparentan que es una piedra, o sea, que el registro es verdadero de la antigüedad indicada. Se llama la piedra de las lunas, y en el cual una piedra de unas 80 toneladas, bastante grande, está grabado en una forma bastante clara en los 10 mandamientos resumidos en hebreo antiguo, en paleohebreo. Y está en Nuevo México y por lo tanto es algo importante, es decir, quién hace 2000 años, que más o menos se calcula que tiene, aunque digo sin comprobar exactamente, pero los exámenes dan esa antigüedad, porque es difícil, porque en la piedra ya saben que no se puede hacer análisis, sino por su pátina, por los alrededores y por las cosas que pueden estar cerca, más o menos se han datado de esa fecha. ¿Y quién iba en ese continente a escribir en hebreo antiguo los 10 mandamientos? Pues precisamente es una prueba más de la veracidad histórica del libro de Mormón. Voy a leerles un poco algunos detalles. Dice el doctor Cyrus Gordon, prestigioso historiador de antiguas civilizaciones, que defienden la posibilidad de que antiguos pueblos del viejo continente, entre ellos los judíos, podrían haber llegado del Nuevo Mundo. Aunque Gordon no es el único, otros estudiosos también defienden ideas parecidas, y al parecer es posible que tengan bastante razón. A lo largo de los últimos 2 siglos, diversas piezas arqueológicas halladas en distintos lugares del continente parecen confirmar sus teorías. Una de estas piezas, quizá es de las más importantes y destacadas, se encuentra en el sur de Albuquerque, en Nuevo México, un pequeño pueblo llamado Los Lunas, de ahí el nombre de la piedra. En las cercanías de esta localidad existe una montaña conocida como Mystery Mountain, la montaña del misterio, entre los habitantes del lugar. Fue precisamente a los pies de esta pequeña montaña donde se encontró una roca decorada con una serie de extrañas inscripciones. Dichos restos de escritura han sido catalogados por algunos arqueólogos como muestras de escrituras paleohebreas, significa hebreo antiguo, ¿vale? Que recogen una versión condensada y resumida del Decálogo o los 10 mandamientos. Una de las personas que más y mejor ha estudiado la roca de las lunas es el profesor Frank Given, un historiador local y arqueólogo de la Universidad de Nuevo México. Tras estos exhaustivos estudios y análisis, Given está convencido de que se trata de una inscripción auténtica, realizada por los antiguos judíos que llegaron hasta Nuevo México siglos antes de que lo hicieran los españoles.
Given asegura que vio la inscripción por primera vez en 1933, aunque la suciedad y la pátina hacían muy difícil una lectura y observación detallada. Además, Given fue acompañado hasta ese lugar por un guía local, quien ya había visto esa misteriosa roca cuando era un niño, en la década de 1880. Estos testimonios refuerzan la posibilidad de que la pieza sea auténtica, ya que los estudios y conocimientos sobre escritura paleohebrea eran casi nulos a finales del siglo XIX, lo que echaría por tierra la teoría de una falsificación en tiempos recientes. A todas estas circunstancias hay que añadir que la roca con las inscripciones está situada en una zona de montaña rica en restos petroglíficos. Para que no lo sepa, los petroglifos son inscripciones en la piedra, son talladas, son dibujos, inscripciones que rascaban en la piedra y hacéis como dibujar en la piedra pero rayándola, marcándola. Eso es un petroglifo. En esa zona había muchos petroglifos antiguos también, que no es una piedra aislada, sino que está en un entorno con bastantes restos arqueológicos. Dice, uno de esos petroglifos representaba una especie de mapa astronómico, en el que se pueden ver representada la posición de planetas y constelaciones en el transcurso de un eclipse de Sol. Tras varios análisis, Deal determinó, es otro estudioso, determinó que aquel eclipse había tenido lugar el 15 de septiembre del año 107 a.C., que es justamente una fecha que coincidía con una importante fiesta judía. Esto vendría a añadir más valor histórico y real a la inscripción en paleohebreo de una época de más de 2000 años. El 107 a.C. es justo la época de los jueces, ¿no? Final del reinado de los reyes, del rey Mosía, y el principio de los reyes, de los jueces en el libro de Mormón. Una época muy grande, muy importante, con guerras y con viajes a muchas partes y donde se extendían ciudades por todos lados y personas pues caminaban por todos lados, ¿no? Entonces posiblemente pudieron llegar algunos hasta Nuevo México, que es el sur de Estados Unidos, y podían haber formado allí una pequeña comunidad y haber escrito y dejado estos restos. Además, en las inscripciones grabadas en la piedra de los lunas aparecen recoger una especie de decálogo resumido y condensado, pero dentro de ese decálogo aparece en varias ocasiones, hasta 3, el llamado tetragramatón, que es el vocablo compuesto por las consonantes Y, H, W, H, que se refieren al nombre divino, Yahvé o Jehová, que se traduce en la actualidad, con esas 4 vocales. Solo en el Antiguo Testamento este vocablo aparece 6.800 veces. La importancia de la presencia del tetragramatón en esta roca del Nuevo México sería muy grande, ya que de demostrarse su autenticidad estaríamos ante el ejemplo de tetragramatón más antiguo de los conservados. Algunos investigadores han comparado el tetragramatón de los lunas con otras representaciones del mismo en diversas inscripciones y escrituras de distintas épocas, y las semejanzas resultan más que evidentes. Aquí les voy a enseñar una foto de la roca para que la vean, el tamaño que tiene, donde está actualmente, es el tamaño de un niño, mide creo que 1,10 por 1,20 o algo así, bastante grandecita, y ahí está la inscripción. En otro artículo está precisamente la escritura, el texto, y se lo voy a leer por curiosidad, de lo que está escrito. Fíjense, dice: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tienes que tener otros dioses ante mi presencia. No se hará ningún ídolo, no tomarás el nombre de Yahvé en vano. Recuerda el día del sábado y guárdalo como santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Yahvé tu Dios te ha dado. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio en contra de tu vecino, no desearás la mujer de tu vecino ni nada de lo que es suyo. Ese es el texto, la traducción del texto. Con lo cual vemos que ninguno de estos arqueólogos, historiadores, es miembro de la Iglesia, no es una confabulación de los santos de los últimos días para conseguir pruebas falsas, sino que es un hecho histórico importante, un resto arqueológico, en un entorno rico, con muchísimas probabilidades de que sea de la fecha del Libro de Mormón y que sea de las características que se narran en el Libro de Mormón, y que como una pieza más del gran puzzle de la historia del Libro de Mormón nos ayuda a tener un testimonio rico, histórico, razonable y real de la veracidad histórica del Libro de Mormón. Por lo tanto,
quisiera dejarles hoy con este mensaje breve de que es una prueba más. Si solo fuera esto lo que encontramos en toda América, y después de escribir el libro de Mormón en 1830 solo se hubiera encontrado esto, nos agarraríamos como gatos, ¿no?, a una única prueba, pero es una de las docenas y docenas de pruebas que ya les dije en otro artículo, en otro vídeo, que poco a poco van saliendo y se van descubriendo. Y es una pieza más del puzzle de la veracidad histórica del libro de Mormón. Les dejo con todo mi amor, con todo mi cariño, con el testimonio de que el libro de Mormón es la palabra de Dios y que junto con la Biblia testifican que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Redentor. Ese es el mensaje principal. Por encima de la historia y la arqueología, el mensaje del libro de Mormón es que Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y lo dejo todo en su nombre, el de Jesucristo.